En la noche del 25 de agosto de 1940, las sirenas antiaéreas comenzaron a sonar sobre Berlín. En apartamentos por toda la capital del Reich, los alemanes se incorporaron en sus camas, confundidos. Sirenas de ataque aéreo. Aquí. Muchos pensaron que era un simulacro. Tenía que ser un simulacro. Hermann Göring mismo les había prometido repetidamente, con absoluta certeza, que ningún bombardero enemigo alcanzaría jamás Berlín. Si un avión enemigo alcanza el Ruhr, había declarado Göring el año anterior, su pecho cargado de medallas, su rostro enrojecido de confianza. Mi nombre no es Hermann Göring. Pueden llamarme Meyer. Mayer, un apellido alemán común, sí. Pero también, y este era el chiste, la humillación definitiva, un nombre estereotípicamente judío. Que el mariscal del Reich del Tercer Reich dijera «llámenme Meyer», era apostar toda su reputación, su honor, sus credenciales nazis en la invencibilidad de la Luftwaffe. Y lo había dicho no una vez, sino muchas veces en varias formas. Sobre el Ruhr, sobre las ciudades alemanas, sobre Berlín mismo. El pueblo alemán le había creído. ¿Por qué no? La Luftwaffe había arrasado Polonia, demolido las fuerzas aéreas holandesa y belga, puesto a Francia de rodillas. La superioridad aérea alemana era un hecho, tan sólido como el concreto de la nueva Cancillería del Reich. Pero ahora las sirenas estaban gritando, y los reflectores apuñalaban la oscuridad, y en algún lugar sobre las nubes, bombarderos británicos se aproximaban a la capital del Reich de los 1000 años. La promesa se había hecho desde una posición de absoluta confianza. En el verano de 1940, después de la caída de Francia, Alemania parecía imparable. La Wehrmacht había conquistado la mayor parte de Europa occidental en cuestión de semanas. Solo Gran Bretaña permanecía, aislada, aparentemente indefensa. Hitler había esperado que los británicos negociaran, que aceptaran la realidad, que reconocieran el dominio alemán. En cambio, Churchill había rehusado. «Nunca nos rendiremos», le dijo al Parlamento. Las palabras parecían valientes, pero huecas. ¿Qué podía hacer realmente Gran Bretaña? La respuesta, decidieron Hitler y Göring, era destruir la Real Fuerza Aérea, lograr superioridad aérea sobre el Canal de la Mancha y prepararse para la invasión. La Operación León Marino, el asalto anfibio planeado sobre Gran Bretaña, requería control de los cielos. La Luftwaffe, con más de 2.600 aviones disponibles, enfrentaba al comando de cazas de la RAF, con quizás 700 cazas operacionales. Las matemáticas parecían claras. Göring aseguró a Hitler que tomaría 4 días destruir la RAF en el sur de Inglaterra, 4 semanas para eliminar toda la fuerza. El asalto comenzó en serio a mediados de julio de 1940. Bombarderos alemanes escoltados por cazas atacaron el transporte marítimo británico, objetivos costeros y luego aeródromos de la RAF. La estrategia era sólida. Destruir la RAF en 1900 tierra y en el aire, destrozar su infraestructura, dejar a Gran Bretaña indefensa. Y estaba funcionando. A finales de julio y agosto, el comando de cazas de la RAF estaba siendo destruido sistemáticamente. Los pilotos volaban 4, 5 misiones al día, aterrizando con las manos temblando de agotamiento, volviendo a subir a las cabinas antes de que los aviones se enfriaran. Los aeródromos estaban siendo bombardeados. Las estaciones de radar estaban dañadas. La producción de cazas no podía mantener el ritmo de las pérdidas. Hugh Dowding, al mando del comando de cazas, estaba viendo a su fuerza desangrarse hasta la muerte. Pero Hitler había dado órdenes estrictas. No bombardear Londres. Todavía no. Quería preservar la opción de negociación, evitar provocar represalias británicas contra ciudades alemanas, mantener la superioridad moral. La Luftwaffe debía enfocarse en objetivos militares, aeródromos, fábricas, puertos. Londres, el gran centro civil, estaba prohibido. En la noche del 24 de agosto de 1940, esa orden fue violada accidentalmente. Bombarderos alemanes, quizás perdidos, quizás confundidos por la oscuridad y las defensas británicas, dejaron caer bombas sobre el centro de Londres. El daño fue limitado, pero el simbolismo era enorme. Civiles británicos habían sido asesinados en la capital. Churchill, quien había estado esperando tal momento, inmediatamente ordenó represalias, no contra objetivos militares,
sino contra Berlín. La RAF había estado conduciendo pequeñas incursiones contra objetivos alemanes durante meses, sitios industriales, centros de transporte, instalaciones militares. Pero Berlín había permanecido intocada, demasiado distante para la mayoría de los bombarderos británicos, demasiado bien defendida, demasiado simbólica. Ahora Churchill ordenó al comando de bombarderos alcanzar la capital alemana, sin importar el costo. Si los alemanes bombardearían Londres, los británicos bombardearían Berlín. En la noche del 25 de agosto, 81 bombarderos de la RAF despegaron de bases en Inglaterra, dirigiéndose al este a través del Mar del Norte. La mayoría eran Wellington y Hamden, robustos pero lentos, cargando quizás 450 kilos de bombas cada uno. La distancia era extrema, la navegación desafiante, las defensas desconocidas. Muchos regresaron con problemas mecánicos o se perdieron. Pero 29 aviones alcanzaron Berlín. Hildegard Knef, una joven que después se convertiría en una actriz famosa, estaba en su apartamento cuando comenzaron las sirenas. Había estado dormida. El sonido era irreal, imposible. Fue a la ventana y vio reflectores barriendo el cielo. Escuchó el golpe distante de cañones antiaéreos. Luego, inconfundiblemente, el estruendo de explosiones. No cerca, pero lo suficientemente cerca. En algún lugar de Berlín, bombas británicas estaban cayendo. La incursión duró aproximadamente una hora. Las bombas se dispersaron por la ciudad. Golpearon áreas residenciales en los distritos del norte y este, una línea de ferrocarril, una lechería. El daño fue mínimo. Nadie murió en esta primera incursión, pero el impacto psicológico fue devastador. Los alemanes emergieron de los refugios confundidos, enojados, incrédulos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Dónde estaba la Luftwaffe? ¿Dónde estaban las defensas prometidas? William Shirer, el periodista estadounidense estacionado en Berlín, notó la reacción en su diario. Los berlineses están atónitos. No pensaron que pudiera suceder. Observó a la gente reuniéndose en las calles la mañana siguiente, mirando el daño, hablando en voces bajas. La máquina de propaganda oficial controlada por Joseph Goebbels inmediatamente se puso a trabajar minimizando la incursión. El daño era insignificante, dijeron. Solo unas pocas bombas. Ningún objetivo militar alcanzado. Los británicos estaban desperdiciando su esfuerzo. Pero Goebbels no podía ocultar el hecho central. Bombarderos británicos habían alcanzado Berlín. La promesa de Göring estaba rota. Los británicos vinieron de nuevo el 28 de agosto. Esta vez golpearon el centro de la ciudad. Una bomba cayó cerca de la puerta de Brandenburgo. Otra golpeó cerca de la Cancillería del Reich, el cuartel general de Hitler. Más incursiones siguieron el 31 de agosto, el 1 de septiembre, el 3 de septiembre. Cada vez, el daño fue relativamente ligero. La RAF simplemente no podía entregar cargas masivas de bombas a esa distancia. Pero cada incursión era una humillación, una contradicción de todo lo que se le había dicho al pueblo alemán. Hitler, quien había estado en el Berghof en Baviera cuando ocurrieron las primeras incursiones, regresó a Berlín a principios de septiembre. Estaba, según quienes lo vieron, en un estado de furia fría. Los británicos habían bombardeado su capital. Habían humillado a Göring. Lo habían hecho parecer débil. Y lo habían hecho deliberadamente, sabiendo que lo provocaría, desafiándolo a responder. El 4 de septiembre de 1940, Hitler habló en el Sportpalast de Berlín. Su voz, inicialmente controlada, se elevó hasta convertirse en un chillido al abordar las incursiones británicas. Cuando la Fuerza Aérea Británica deja caer 2 o 3 o 4.000 kilogramos de bombas, entonces nosotros en una noche dejaremos caer 150, 230, 300 o 400.000 kilogramos. La multitud rugió su aprobación. Hitler continuó, su voz quebrándose de rabia. Cuando declaren que aumentarán sus ataques sobre nuestras ciudades, entonces arrasaremos sus ciudades hasta los cimientos. La audiencia estalló. Las mujeres lloraron, gritaron, levantaron sus brazos en saludo. La decisión de Hitler estaba tomada. Borraría las ciudades británicas. Las haría pagar por su insolencia. Y comenzaría con Londres. Albert Kesselring, el mariscal de campo de la Luftwaffe, al mando de las operaciones aéreas en el oeste, recibió la orden el 5 de septiembre. La directiva era clara.
cesar los ataques a los aeródromos de la RAF, cambiar todas las fuerzas de bombarderos disponibles a Londres, comenzar bombardeos de terror sostenidos de la capital británica. El objetivo ya no era destruir la infraestructura del comando de cazas, era quebrar la moral civil británica, crear tal caos y sufrimiento que el gobierno de Churchill colapsara. Kesselring, un soldado profesional, entendió las implicaciones estratégicas de inmediato. Durante semanas, la Luftwaffe había estado destruyendo sistemáticamente al comando de cazas de la RAF. Los británicos estaban contra las cuerdas. Varios aeródromos clave en el sur de Inglaterra estaban casi no operacionales. Las pérdidas de pilotos de Dowding eran insostenibles. El comando de cazas estaba quizás a 2 semanas del colapso. Si la presión continuaba, si la Luftwaffe seguía martillando los aeródromos, la defensa aérea de Gran Bretaña se desmoronaría. Y sin defensa aérea, la invasión se volvía posible. Pero Kesselring era un soldado en una dictadura. Hitler había dado una orden. Göring, desesperado por restaurar su reputación, la apoyó entusiastamente. La Luftwaffe bombardearía Londres. El 7 de septiembre de 1940, al final de la tarde, los londinenses escucharon un sonido diferente a todo lo que habían experimentado antes. Un trueno profundo y rodante que parecía venir de todas partes a la vez. Más de 300 bombarderos alemanes escoltados por 600 cazas se aproximaron a la ciudad a plena luz del día. Las formaciones oscurecieron el cielo. Los cazas de la RAF se elevaron para encontrarlos, pero la escala era abrumadora. Los bombarderos alcanzaron el East End de Londres. Los muelles, los almacenes, los barrios de clase trabajadora densamente poblados. Las bombas cayeron en oleadas, explosivos de alto poder e incendiarios. Los muelles estallaron en llamas. El fuego se extendió por calles de casas adosadas de madera. Al anochecer, gran parte del este de Londres estaba ardiendo. Las llamas visibles por kilómetros. Un faro para la siguiente ola de bombarderos que llegó después del anochecer. La incursión continuó toda la noche. Más de 400 londinenses murieron. Miles resultaron heridos. Decenas de miles quedaron sin hogar. El Blitz había comenzado. Durante las siguientes 57 noches consecutivas, bombarderos alemanes atacarían Londres. Otras ciudades británicas seguirían. Coventry, Birmingham, Liverpool, Manchester. Los bombardeos matarían a más de 40.000 civiles británicos antes de terminar finalmente en mayo de 1941. La devastación fue real, el sufrimiento inmenso. Pero el comando de cazas de la RAF, al que se le dio espacio para respirar por el cambio alejándose de sus aeródromos, sobrevivió. Las bases dañadas fueron reparadas. Nuevos pilotos completaron el entrenamiento. La producción de aviones continuó, y la Luftwaffe, enfocada en bombardeos de terror en lugar de objetivos estratégicos, estaba desperdiciando su fuerza. Hugh Dowding, exhausto y bajo críticas por sus tácticas defensivas, sería removido del comando en noviembre de 1940. Pero su estrategia había funcionado. El comando de cazas había resistido. Para finales de septiembre, estaba claro que Alemania no lograría superioridad aérea sobre Gran Bretaña. La Operación León Marino fue pospuesta, luego silenciosamente abandonada. La invasión nunca sucedería. La batalla de Inglaterra había terminado. Gran Bretaña había ganado, no a través de números superiores o mejor equipo, sino sobreviviendo lo suficiente para que Hitler cometiera un error. Y el error había sido desencadenado por la promesa de Hermann Göring, por el orgullo alemán, por la necesidad de responder a las bombas británicas sobre Berlín. En los meses que siguieron, mientras el Blitz continuaba pero la situación estratégica se estabilizaba, los líderes militares alemanes comenzaron a entender lo que había sucedido. El cambio a bombardeos de terror había sido una decisión emocional, no estratégica. Hitler había dejado que su rabia anulara la lógica militar. Göring lo había apoyado para salvar las apariencias, y la Luftwaffe había pagado el precio. Kesselring, en sus memorias de posguerra, fue diplomático pero claro. La decisión de cambiar objetivos había sido un error. La RAF había estado al borde del colapso. «Los teníamos», dijo un oficial de la Luftwaffe años después, «y luego los dejamos ir». Göring, por su parte, nunca reconoció públicamente el fracaso de su promesa. Culpó a los pilotos de caza de la Luftwaffe por no proteger a los bombarderos,
culpó a la suerte británica, culpó a todo excepto a su propia arrogancia. Pero en privado, su influencia con Hitler comenzó a menguar. El mariscal del Reich, que había prometido que ninguna bomba caería sobre Berlín, había sido probado equivocado. Y en el Tercer Reich, ser probado equivocado por los enemigos del Führer era imperdonable. Al final, la batalla de Inglaterra fue decidida no por tácticas o tecnología británicas superiores, sino por orgullo y rabia alemanes. La promesa de Göring creó una expectativa que no podía cumplirse. La furia de Hitler por su rompimiento llevó a un error estratégico, y Gran Bretaña, golpeada pero intacta, sobrevivió para seguir luchando. Las sirenas que sonaron sobre Berlín esa noche de agosto fueron más que una advertencia de bombas cayendo. Fueron el sonido de la invencibilidad alemana quebrándose, de una promesa rota, de una guerra que ahora tomaría un curso muy diferente. Los británicos habían probado que Berlín podía ser alcanzado, y al probarlo, se habían salvado a sí mismos.